La Biblia registra que en 3 ocasiones Jesús se enojó. El tema que quiero hablar en este momento es los corderos del templo. Los corderos del templo. Ese es el tema que quiero hablar hoy. En esas 3 ocasiones que Jesús se enojó, el griego, el koinet griego, dice en su traducción que él se puso rojo, bien rojo. Y en esta ocasión, cuando Jesús llega, dice la palabra del Señor que estaba cerca la Pascua, la de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y allá en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Estos cambistas eran personas que cambiaban monedas. Amén. Porque muchas personas venían de otros lugares distantes y traían sus monedas, su dinero. Pero cuando llegaban a Jerusalén, no se usaba esa moneda. Entonces ellos estaban allí, esos cambistas, y le cambiaban el dinero de ellos por el dinero que se usaba en Israel. Y ellos formaron así un negocio porque ellos abusaban de las personas. Ahí tenían, dice la palabra, que habían bueyes, ovejas y palomas. Esos animales era para vender, para sacrificarlos en el templo. Pero hay algo que usted debe de entender, porque yo sé que nosotros muchas veces la gente lee la palabra y le he escuchado tanto y tanto de tantas personas que nunca le han enseñado lo que realmente el texto significa. Si usted va conmigo a la palabra de Dios, bendito el nombre del Señor, y va y comenzamos a leer, bendito el nombre de Jesús, allá en Lucas, capítulo 2 de Lucas, bendito el nombre del Señor, Lucas capítulo 2, del verso 8 en adelante. Quiero que usted entienda estos principios, ¿ok? Cuando nosotros leemos este texto de Lucas 2 rápido por alguna razón, su mente extraviada piensa en las Navidades, piensa en las cosas que mucha gente celebra, amén, en esos días festivos. Y siempre se lee esta porción. Pero esta porción no tiene nada que ver con lo que realmente significa. Y para que usted entienda por qué el Espíritu Santo de Dios puso toda esta información ahí, debe de saber la razón. De otra manera, usted va a seguir siendo una persona sin claridad bíblica en cuanto a esto. Dije que el tema era los corderos del templo. Esa porción que hemos leído, que acabamos de leer, donde estaban esos bueyes, esas ovejas, esas palomas, habían corderos, era para ser sacrificado en el templo. Y esta gente se aprovechaba de la ignorancia y del dolor de mucha gente y comenzaban a vender animales a alto precio, poniéndole así un precio al pecado. Ellos clasificaban los pecados conforme a su mentalidad, a cómo ellos pensaban que valía el precio de un pecado. Por ejemplo, un pecado de fornicación para ellos valía más que otros.
Un pecado de adulterio, lo mismo. Un pecado de robo, lo mismo. O mentira. Ellos le ponían precios diferentes a los pecados. Jesús comienza, él mismo hace un látigo. Aquí le llaman azote en algunas versiones. Pero Jesús hizo un látigo y comenzó a pegarle a los cambistas y a los que allí vendían animales de una forma ilegal, en el sentido de que el animal valía conforme al pecado del hombre, el tipo de pecado que la persona tuviera. Pero quiero enseñarle algo para que usted se dé cuenta. Aquí en Lucas 2, verso 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Déjeme decirle esto. Plural, pastores. Pastores es en hebreo hapoimán. ¿Qué sucede? Estos pastores, muchos pastores, tenían ovejas. Y usted sabe que cuando nacía un animalito ahí, el primer año se le llama cordero. Después de un año se le llama oveja. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, estos pastores tenían diferentes rebaños de ovejas. Era la época donde las ovejas parían. Tenían sus corderitos. Ahora, déjeme decir lo siguiente. Los corderos que se usaban para sacrificio en el templo no podían ser de otro lugar. No se podían traer, por ejemplo, de otra tribu lejana o cercana. Dios no aceptaba eso. Los corderos que se tenían que usar para el sacrificio en el templo, permítame explicarle esto, los pastores tenían un lugar bien grande, amén, que estaba en la ciudad de Belén. Ahora, déjeme decirle varias prácticas que estos pastores hacían. Porque si usted no entiende el fondo histórico de esto, usted nunca va a saber por qué Jesús tuvo que nacer en Belén. Va a seguir vagando su mente sin saber la verdad de la verdad. Entonces, estos pastores estaban vigilando sus ovejas, dice la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. ¿Guardaban de qué? Porque cuando una oveja paría y tenía su corderito, estos pastores inmediatamente sabían en el área de Belén, esta gente estaba en el área de Belén, nadie podía traer un cordero, como acabo de decirle, de otra tribu, ni cerca ni lejana. Dios no lo permitía, porque los sacrificios tenían que ser de corderos nacidos en Belén. Si usted venía de otra tribu, de otro lugar distante, usted podía comprar, amén, un cordero nacido en Belén para sacrificarlo. Y cuando nosotros comenzamos a entender la mentalidad de esto, estos cambistas se aprovechaban. Entonces le decían: si tú quieres un cordero de Belén, que son los únicos corderos que se pueden usar en el sacrificio del templo, Dios no acepta un cordero de otro lugar. Tiene que haber nacido en Belén. Ahora, estos pastores
están allí velando sus ovejas, porque cuando las ovejas parían, venían muchos animales a tratar de comerse los animalitos, los corderos. No se olvide que son corderos hasta un año. Después que pasa de un año ya no son corderos, son ovejas. Ahora nótese, cuando nacía un cordero de esto, muchos corderos, porque había muchos pastores que estaban velando sus ovejas, ahí sus rebaños, cuidando de que cuando esas ovejas parieran, tuvieran sus corderitos, ellos hacían un ritual. El ritual que ellos hacían era que cogían ese corderito y lo presentaban a Jehová. Presentaban ese animalito a Jehová porque ellos decían, este cordero va a ser un cordero de sacrificio. Este cordero nació en Belén y alguien lo va a comprar para sacrificarlo, para así seguir con lo que yo había enseñado de sacrificios en el templo. Y esto es importante entenderlo porque nosotros cuando escuchamos estas porciones bíblicas, lo único que usted piensa, como acabo de decirle, es en los días navideños. Esto no tiene nada que ver con los días navideños. Esto es una enseñanza, hermanos amados, cumpliendo profecías, amén, de que Jesús iba a ser sacrificado, que Jesús nació en Belén, iba a ser sacrificado en esa área de Jerusalén. Ahora nótese que ellos hacían un ritual, ponían los corderitos ahí, pequeñitos, y hacían un ritual como presentándole al Señor, diciendo, Señor, que este animalito va a ser sacrificado un día en tu templo para beneficio de alguna persona que presentará ante ti un sacrificio. Ahora, cuando usted comienza a entender esto, comienza a darse cuenta de muchas cosas más. Alabanza el nombre del Señor. La Biblia dice, mire esto, y aquí que se le presentó un ángel del Señor. Nótese que el ángel se le presentó a los pastores. ¿Por qué se le presentó a los pastores? Porque los pastores tenían esa escuela de pensamiento de que los corderitos iban a ser sacrificados en el templo para el asunto amén, de una manera de opacar los pecados hasta cierta manera, pero no podían quitarlos. Entonces ellos se encargaban de traer esos corderitos para la venta, porque tenía que ser sacrificado en un año. Ahora, nótese lo que el Espíritu Santo comienza a mostrar y enseñar de estas cosas que a veces usted no entiende porque nunca le han explicado. Ahora, la Biblia dice, mire esto, alabanza al nombre del Señor, y aquí que se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó. Esa frase los rodeó implica que fue lo mismo que sucedió con la estrella, que rodeó completamente al apóstol Pablo en la experiencia que él tuvo yendo hacia Damasco, y también rodeó, alabanza el nombre del Señor, a los magois cuando venía. En otras palabras, esta luz redonda no era una cosa más que la estrella de nuevo. La estrella que se apareció a los magois y se le apareció al apóstol Pablo, que los rodeó, y aquí se le apareció a los pastores. La manifestación de la gloria de Jehová. Ahora, ¿por qué el Señor confronta a los pastores, amén, con este mensaje? Porque el Espíritu Santo quería decirle a estos pastores que un cordero de Belén iba a nacer. Que un cordero en Belén iba a nacer. Un cordero de sacrificio. Un cordero que verdaderamente iba a quitar el pecado del mundo. Por eso era
que Jesús tenía que nacer en Belén. De otra manera, hubiera sido un cordero que no era legítimo, sino un cordero más de otro lugar. Pero como Dios es tan perfecto y las cosas que hace las tiene en perfección desde antes de la fundación del mundo, Dios hace las cosas tan exactas, hermano, que usted ni cuenta se da cómo Él lo controla a usted. Usted está siendo controlado, sus pensamientos. Cuando Satanás le llena su mente de pensamientos, usted hace cosas injustas, cosas que Dios no se agrada. Y luego usted está aquí en la iglesia calladito, como que nadie lo sabe. Dios vio las injusticias que tú hiciste o que yo hice. Amén. Porque Dios tiene las cosas bien puestas en control. Alabanza el nombre del Señor. Esto fue profetizado allá en Miqueas, alabanza el nombre del Señor, en los tiempos antiguos, capítulo 5 de Miqueas, verso 2. El cordero tenía que ser de Belén. Si Dios no lo aceptaba. Tenemos que entender que Dios separa las cosas para la santidad y la pureza de Él. En Dios no hay casualidades, hermano. Dios no coge lo primero que aparece. Hay veces que en la iglesia hay personas que le dan a Dios lo primero que ellos quieren darle así, sin importancia. Tratan las cosas del Señor así como si fueran unas cosas mundanas. Como usted trata a la gente en su trabajo así usted trata las cosas del Señor. Y eso nos trae consecuencias. Eso nos trae una situación que tarde o temprano nos va a traer situaciones dolorosas y penosas. Porque tú te crees que te sales con la tuya. Tú piensas que te sales con la tuya, pero no. Dios te vio. Dios pesó tu corazón, miró tu motivación, pesó tus mentiras, tus engaños, tus falsedades. Y en el momento que tú menos esperas, Él te va a salir al encuentro. Mucha gente quería y llegaba al templo para sacrificar con un animal que habían traído de lejos. Es más, los corderos estos tenían que estar cerca del templo. Cerca del templo. Pastar cerca del templo. No podían estar a largas distancias. ¿Ok? Fuera de Belén. Porque Jehová no lo iba a aceptar. Alabanza el nombre del Señor. Y es importante, hermano, que usted sepa que las ofrendas de Dios, los sacrificios de Dios, son escogidos por Él. Siempre había listo el tramposo que traía un cordero de otra tribu. Y Dios no lo permitía. Porque querían, hermanos amados, con la falsedad y el engaño, tratar de meterse en las cosas santas de Dios. Y usted no puede hacer eso. Lastimosamente la gente que no conoce a Jehová no sabe que Él está controlando todo en nuestras vidas. Desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, lo que tú haces en el trabajo, cómo tú tratas a tus empleados en el trabajo, cómo tú tratas a tus empleadas en el trabajo. Todas esas cosas tú las estás mirando. Y en el momento dado Él actúa. Él coge el látigo. Dice que cogió un látigo y comenzó a azotar los que estaban allí. Porque querían engañar los principios y conceptos del Dios del cielo. La palabra sigue diciendo, mire esto, versículo número 10. Pero el ángel dijo, no temáis, porque aquí que doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y aquí que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Nótese que el ángel no dice en Belén. Dice la ciudad de David. Porque ahí fue que nació David también. Entonces, cuando ellos escucharon ha nacido, inmediatamente ellos entendieron que nacer era algo para sacrificio. Los pastores sabían que cuando nacía un cordero y ellos hacían ese tipo de ritual que ellos hacían, ese cordero iba a ser para sacrificio. Cuando ellos escucharon esa frase, ha nacido, inmediatamente pensaron lo que tenían que pensar.
que alguien iba a ser sacrificado, como fue sacrificado el Cristo de la gloria, a Jesús de Nazaret. Por eso es importante entender lo que la palabra de Dios nos enseña. No podemos seguir así, hermano, con una mente vacía, con una mente seca. Si usted quiere que Dios le ministre a usted verdaderamente, tiene que vaciar esa mente trastornada que usted trajo de allá de su país, botarla en el zafacón y llenarse de la palabra de Dios. Es la única manera que el Espíritu Santo le va a ministrar a usted. ¿Por qué no la ministrar con una mente turbada jamás? Entonces ya los pastores sabían, amén, como los corderitos de ellos eran corderitos para ser sacrificados en el templo y que Dios no aceptaba ningún tipo de cordero que no fuera de Belén, ¿ok? Ahí estaba ese lugar escogido. Desde tiempos antiguos estaba en Belén ese lugar. Entonces ellos sabían, ha nacido implica, nacer representa sacrificar. Ellos entendían en su propia mente, como nacen los corderitos aquí, que son presentados al Señor para ser sacrificados. Alguien va a ser sacrificado porque acaba de nacer también en Belén. Y ese que iba a ser sacrificado, todos sabemos quién es. El Cristo de la gloria, Jesús de Nazaret, como fue sacrificado. Ahora dice la palabra, mire esto, versículo número 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando ellos escuchan esa frase, un Salvador, ellos salieron de su mente inmediatamente y dijeron, bueno, quiere decir ahora que los corderos que vendemos nosotros para ser sacrificados no van a funcionar más, porque ha nacido un Salvador el cual va a ser sacrificado. Por eso fue que cuando Juan el Bautista habló claramente en aquel momento dado, que dijo él en Juan 1:29, dijo, es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu usó a Juan, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque los corderitos que esa gente, que esos pastores en su ritual hacían y los vendían para ser sacrificados, para el principio de los pecados, ya no se iban a usar más. Entonces ahora entendemos, vuelvo y les repito, por qué Jesús tenía que nacer en Belén de Judea. Porque si Jesús hubiera nacido en otro lugar, no podía sacrificarse. Dios tiene perímetros bien establecidos desde antes de la fundación del mundo. Pero yo tengo que buscarlo, escarbarlo, como Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Y esa palabra es monei, una palabra minera de buscar y buscar y buscar hasta que encuentren la veta del oro, de la plata. Así es. Pero si me siento en la iglesia con la boca abierta a coger mosca, yo no voy a recibir nada. Ahora entendemos por qué todo se mueve en Belén, casa de pan. Y había muchos corditos que nacían, por eso los pastores la vigilaban. En plural, pastores, porque ellos estaban esperando que las ovejas parieran para hacer ese ritual con los corderitos pequeños y presentárselos al Señor para un futuro sacrificio que tenía que ocurrir antes de un año. Entonces, ¿qué hacen? Como le dije yo, mucha gente llegaba al templo y hasta traía animales que no eran de Belén, animales de otro lugar, que Jesús sabía que iba en contra de los principios de Jehová. Jesús le dio ira, hizo un látigo y le cayó a fuetazos a todo el mundo. Detrás de eso pasa en las iglesias. Las iglesias se han convertido en lugares, bueno, de cambistas. En las iglesias hay mucha gente que viene a buscar trabajo, que viene a buscar otras cosas, a hacer cosas que no son del Señor. Y si seguimos el mismo acercamiento de Jesús, Jesús le va a dar con el fuete a toda esa gente. Toda esa gente está pronosticado para recibir los fuetazos de Jesús. Porque las iglesias están llenas de ese tipo de personas que se aprovechan y hacen de la iglesia un lugar de negocio, de engaño, de maldad. Cuando él dijo, mi casa, casa de oración será llamada,
para todas las naciones. Entonces siempre se aprovechaban de la ignorancia de otros. Jesús no se agradó de eso y le cayó a fuetazo. Ustedes son unos ladrones, le dijo. Todo aquel que usa la casa de Dios para su beneficio personal es un ladrón ante Dios. Y la Biblia dice en Gálatas 5 que los ladrones no eran el reino de Dios. Así como dice el dicho, no te vistas que no va. Entonces ahora yo entiendo por qué estos pastores estaban ahí. Por eso fue que mandó Jehová la embajada sobre ellos. Porque ellos conocían el concepto ya de sacrificar el cordero de Belén. Algunos pastores posiblemente veían los corderos y decían, esto no es de Belén, esto no nació en Belén. Este cordero viene de otro lugar. Pero ese hombre venía y lo metía en el templo para venderlo a uno en ignorancia, que no sabía, que no se aplicaba los principios bíblicos del cordero. Dios escoge los corderos, hermano. ¿Qué sucedió allá con Abraham y Isaac? Dios le trajo el cordero y lo dejó amarrado por los cuernos en las espinas de aquel lugar, en el monte Moriah. Ahora dice la palabra, sigue diciendo, mire esto, eso os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa era otra cosa que ellos practicaban. Cuando un corderito nacía pequeño, para que no le dieras frío, ellos lo envolvían en un pañal, en un paño, por algunas horas. Y Dios, conociendo la mentalidad de ellos, cómo ellos cuidaban los corderitos para ser sacrificados, y por unas horas lo cubrían con unos paños, el ángel le dijo lo mismo. El cordero que va a ser sacrificado también está cubierto por un paño. Y sus mentes se abrían. Somos nosotros que por no estudiar la palabra del Señor, porque a veces venimos a la iglesia, no estudiamos la escuela bíblica, no nos interesa nada a última hora, y a veces los que predican no estudian la palabra ni nada y aparecen con un papelito de última hora o un papelito de internet para dar un mensaje. Y de esas cosas, de esos principios no se agrada. Estas cosas hay que sacar tiempo con el Señor verdaderamente. Porque también hay otra cosa. Hay mucha gente que le puede decir a usted, hermano, hay que ayunar, hay que orar, hay que clamar a Dios, pero ellos mismos no lo hacen. Y usted ve que hay gente que se para en las iglesias y en las radios y todas esas cosas y dicen, hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar otro, pero ellos mismos no lo hacen. Se ha convertido en ellos en un hábito en su boca, nada más. Ellos mismos no lo viven. Se convierten en fariseos que ponen en carga a los demás que ellos no pueden llevar. ¿Cómo le voy a decir yo a usted que ayuna y ore cuando yo no lo hago? Ni lo practico. Y estoy entonces diciendo ayuna y ore a usted cuando yo mismo no ayuno ni oro. Un ejemplo que le estoy dando. Cállese la boca. Porque el que ayuna y ora, el resultado se ve en la predicación o en la enseñanza o en la administración. Hay administraciones que son vacías y secas, que son humanas, no son del Espíritu. Y usted se da cuenta, en estas cosas hay que sacar tiempo con el Señor. Hay que hacer tiempo donde no lo hay. Ahora, cuando Jesús dijo, encontrarán al niño en un pañal, y ellos entendieron, sí. Lo mismo que hacemos nosotros con los corderitos que nacen, que por las primeras horas los envolvemos para el frío en unos paños. Y luego le quitamos los paños al corderito y él empieza a correr y a caminar por ahí. Así se identificó el Señor con ellos.
encontraréis al niño, dice la palabra del Señor, mire esto claramente, envuelto en pañales. Y dice, verso 12, esto será de señal, hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Entonces ellos van y salen. Y van y cuando salen, alabanza el nombre del Señor, dice la palabra verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. ¿Ve? Ellos entendían que aunque el ángel le dijo que era ciudad de David, ellos sabían quién era Belén. Volvieron a Belén, porque sabían que para encontrar el cordero tenía que ser en Belén. Porque yo les repito por tercera vez, los corderos que usaban en el templo tenían que haber nacido en Belén, de pastores en Belén, no de otra tribu, en Belén. Y pasaron a Belén y encontraron exactamente, alabanza el nombre del Señor, como el ángel le había dicho, porque Dios nunca miente. Entonces, en esa revelación que ellos tienen, ahí, en sus corazones ellos piensan y dicen, este es un cordero de Belén. Este es un cordero de templo. Este cordero va a ser sacrificado por los pecados del mundo. Como nosotros vendíamos los corderos pequeños para ser sacrificados en el templo, este es diferente. Porque este viene a quitar el pecado para siempre. Para que el pecado no vuelva más. Para aquellos que verdaderamente le sirven al Señor. Usted no puede estar aquí con un cordero que no es de Belén. Si su cordero no es de Belén, es ilegal. Y estos corderos tenían muchas características, como dije, tenían que estar cerca del templo. No podían estar lejos del templo. Y había mucho, porque cada pastor tenía grandes manadas de ovejas. Y en esta época era que nacían, no de la perfección del espíritu. Cuando ellos están ahí velando, protegiendo su rebaño, porque habían nacido corderitos pequeños y estaban los lobos y los leones dando vueltas, ellos estaban ahí. Y es importante que usted entienda, dice la palabra, mire esto claramente en el versículo número, versículo número 15. Pasemos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y el niño acostado en el pesebre. Nótese algo interesante. La palabra pesebre, cuando usted piensa en pesebre, usted piensa en una casa grande. Pero eso no es pesebre. El pesebre es una cajita, a veces de madera, donde se echaba la paja para los animales comer. En esa caja que había ahí, donde se echaba la comida para comer los bueyes y las ovejas, ahí fue que acostaron a Jesús. Nótese el principio. Eso mismo hacían los pastores. Cuando sus corderitos comían, los ponían en lugares así, para que comieran de ese lugar que ellos habían establecido. Jesús le hizo un paralelo y le dijo, ahí me encontrarán a mí, en ese lugar. Y ahí lo encontraron. Y ahí se cumplió la profecía de Miqueas 5:2 y otras más que apuntaban desde el principio. Amén. Porque cuando Abraham vio cuando yo estuve en Jerusalén, yo pude entrar
al lugar donde sacrificaron a Isaac. Todavía está allí la piedra. Hoy día la tienen debajo de esa mezquita que usted ve, una cúpula color oro. Ahí debajo está una piedra que es grandísima, por cierto. Cuando yo estuve allí pude tocar con mis propias manos. Todavía se ven marcas como de cuchillos o de instrumentos donde sacrificaban los animales. Eso fue una experiencia para mí, poder tocar y entrar en el monte Moriah, donde está la cúpula esa que usted ve en los anuncios de turismo de Israel. Esa cúpula fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Que más tarde David pasó una experiencia, Jehová se le manifestó y dijo, aquí será levantado el templo de Jehová. Y así fue. Porque Dios tiene todo cronometrado desde el principio, hermano. Así que ahora usted sabe por qué Jesús tenía que nacer en Belén. Porque Jesús era cordero de templo. Para poder llevar el sacrificio correctamente y puramente. Termino con esto, dice la palabra, mire esto, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores que decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto para como se había dicho. Nótese el gozo, la unción. Cuando ellos vieron ese niño ahí, en esos pañales, pudieron en su mente entender todo el proceso que ellos hacían con sus corderitos pequeños. Así que entendamos, hermanos, claramente los principios que están escondidos. Esto no es un pasaje de Navidad. Esto no es un pasaje de fiestas navideñas. Esto es un paisaje donde Dios enseña, amén, que los corderos tenían que ser de Belén, y que el nacimiento de Jesús como cordero de Dios, como dijo Juan en 1:29, es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová abunda en sus vidas. Llénese de la presencia de Dios y busque el rostro del Señor. Amén.